Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Ya. Bien, comenzamos entonces. Ya. Vamos a ver ahora lo que son las estrategias de control. ¿Para qué? Para que obviamente no se queden con contenidos menos al finalizar la asignatura. ¿Ya? Esto es un contenido bastante rápido. Ya la verdad no es algo tan complejo de entender. Bien. Entonces, lo primero que quiero que vean es el siguiente ejemplo. Ya. Ahí podemos ver un sistema de flujo, ¿no es cierto? Que está en lazo cerrado. Obviamente, acá nosotros tenemos un controlador de flujo, ¿no es cierto? Tenemos acá, obviamente, el actuador, ¿no es cierto? Y tenemos acá el sensor. ¿Sí o no? Ya. Y obviamente esto conforma un lazo de control cerrado, porque obviamente aquí va el set point, ¿no es cierto? Ya. Entonces, obviamente, si nosotros representamos esto ya, sabemos que es un lazo de control cerrado, ¿no es cierto? Ya. Y que obviamente estamos controlando flujo, ¿ya? Bien. Pongamos un siguiente caso, un control de nivel, ¿ya? Nosotros obviamente tenemos un caudal de entrada, ¿no es cierto? Esto, como ustedes ya saben, es un sistema de primer orden, ¿ya? Y acá, obviamente, tenemos un sensor de nivel, un controlador de nivel, ¿no es cierto? Este de acá es el sensor. Esto de acá es el actuador, ¿no es cierto? Y acá obviamente el controlador y entra el set point, ¿ya? ¿Cuál es el tema? Fíjense que hay una bomba acá. Ah, ¿qué pasa ahí? Esta válvula no está afectando directamente al nivel que está acá, sino que está afectando al flujo que pasa por ahí, ¿no es cierto? Ya, entonces, ahí nosotros estamos obligados a utilizar algo que se llama estrategias de control. Es decir, cómo nosotros manipulamos esta bomba para controlar efectivamente el nivel. ¿Cómo lo hacemos? Otro ejemplo, control de presión. Tenemos acá, obviamente, esto es el sensor, ¿no es cierto? Sensor de presión. Acá nosotros tenemos el actuador, el set point, y estamos controlando presión, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros acá estamos controlando el flujo de salida y el flujo de entrada, ¿no es cierto? El flujo de entrada técnicamente es una perturbación. Ya, ¿qué pasa ahí? Para diseñar el controlador de presión, ya sea un PID, etcétera, tengo que considerar esta perturbación que está acá. Hay que considerarla, de lo contrario, el sistema se puede volver inestable. ¿Ya? Entonces, empezamos a hablar de lo que se llaman las estrategias de control. La primera que nosotros vamos a analizar es el control en cascada. ¿Ya? El control en cascada técnicamente también se conoce como estrategia de lazos anidados. ¿Ya? Lo pueden encontrar de esa manera en internet. Entonces, básicamente, esta compone dos lazos de control. Un lazo esclavo y un lazo maestro. ¿Ya? Estos son para controles donde básicamente podemos controlar dos variables, pero una de estas variables incide en otra. ¿Ya? Pongamos un ejemplo, miren. Acá nosotros tenemos un proceso de caudal, ¿no es cierto? Ya, entonces obviamente nosotros podemos tener algo como lo que está ahí, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese caudal entra a un proceso de nivel. Entonces, claro, al entrar a un proceso de nivel, tenemos algo como lo que está acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo puedo controlar el caudal de manera independiente, pero yo sé que ese caudal va a incidir en el proceso de nivel, ¿no es cierto? Como ese caudal va a incidir en el proceso de nivel, yo puedo controlar el nivel enviándole un set point al caudal, ¿no es cierto? ¿Se puede? Obviamente. ¿Y quién decide cuál es el set point de caudal? Eso lo decide, en este caso, el controlador de nivel, que en cierta forma el maestro. ¿Se entiende la idea, cierto? Entonces, claro, la salida, o mejor dicho, la señal de control que tiene el controlador primario, técnicamente es el set point del controlador secundario, o del controlador esclavo. ¿Se entiende la idea, cierto?
Entonces, básicamente, son dos lazos de control interactuando entre sí, utilizando una técnica feedback, es decir, una retroalimentación, ¿ya? Por ejemplo, se utilizará un sistema de nivel donde el control de caudal es a través de una válvula, ¿ya? Como el primer caso, ¿no es cierto? Ya. Que se considera como un proceso y que a través de la válvula se considera como un proceso secundario. Es decir, mi objetivo es controlar nivel, pero ¿puedo antes de controlar nivel controlar flujo? Sí. Imagínense que, por ejemplo, las tuberías no son capaces de aguantar hasta cierto nivel de flujo. Ah, tengo que considerar eso, ¿ya? Y obviamente, como ese caudal incide en el nivel de un tanque, el nivel del tanque va a ser el controlador primario y ese le va a enviar una señal al controlador secundario. De esa manera se realizan las estrategias de control. Es como si ustedes, por ejemplo, dejaran el variador de la maqueta encendido al 100%, ¿no es cierto? ¿Ya? Y después, ¿qué va a pasar? Ustedes controlan el flujo con la válvula que estaba ahí. Que había una válvula en la máquina, ¿no es cierto? Ya controlan el flujo con esa válvula. Y después hacen un control de nivel, pero pasando por el control de la válvula. Entonces, ¿qué es lo que hace el control de nivel? Va empezando a ajustar la apertura de la válvula, ¿no es cierto? Y a señal de apertura de la válvula se va ajustando con la retroalimentación interna de la válvula. En cierta forma es un control en cascada. ¿Se entiende la idea, cierto? Primer ejemplo. Control en cascada de un horno. Fíjense acá. Fíjense acá. Acá nosotros estamos controlando temperatura. Eso estamos controlando, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, tengo un controlador e indicador de temperatura, ¿no es cierto? Donde obviamente aquí debería haber un T, ¿no es cierto? Un sensor de temperatura, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya, le envío una señal al control de temperatura, ¿no es cierto? Ya, pero este horno no tiene esta resistencia calefactora, sino que tiene una entrada de combustible. Es como la perilla del gas de la cocina, ¿ya? Obviamente usted regula más la perilla, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahí? El fuego aumenta y se le queman los fideos, ¿ya? Si usted disminuye el fuego, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, si usted disminuye la perilla, obviamente el fuego queda más bajito y después cuando se hace una hamburguesa queda cocida por fuera pero congelada por dentro, ¿ya? Suele pasar. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá nosotros tenemos el control primario. Este de acá es el controlador primario, ¿ya? ¿Por qué? Porque mi objetivo es controlar temperatura. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo necesito, o mejor dicho, acá yo envío la señal de control hacia un controlador indicador de flujo. Acá, en cierta forma, me va a quedar súper ordinario espero que me comprendan. Acá fíjense que tengo el lazo secundario. ¿Se entiende la idea, cierto? Ahí tengo el lazo secundario. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Claro, aquí yo estoy controlando el flujo que pasa a través de acá, ¿no es cierto? Obviamente tengo un sensor de flujo acá, ¿no es cierto? Tengo un actuador con un preactuador con una válvula, ¿no es cierto? Y hago un controlador de flujo. Y ahí estoy controlando cuánto combustible pasa. Pero ¿cuál es el tema? Dentro del proceso, la cantidad de combustible que pasa hacia el horno también determina la temperatura. Entonces, básicamente, ¿qué hace el controlador de temperatura? En vez de controlar la válvula directamente, pasa a través de un control de flujo. Y por ejemplo, no sé, si me dice que el error es tanto, hay que aumentar el flujo en tanto, ya perfecto. Y aquí, ¿qué hizo el controlador de flujo? Aumente la apertura de la válvula en tanto. ¿Se entiende la idea, cierto? ¿Dudas? ¿Consulta acá? Muy complicado, ¿no? Otro ejemplo. Este es un control en cascada de, si no me equivoco, nivel. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Tengo un flujo de entrada, ¿no es cierto? Y aquí tengo un flujo de salida. Ya. ¿Cuál es el objetivo de este control en cascada? Controlar el nivel. ¿Ya? Es el que hay que controlar. Ya, ¿cuál es el tema? Fíjense, tengo el sensor de nivel, tengo el controlador de nivel, ¿no es cierto? Donde aquí me llega el set point, ¿no es cierto? ¿Ya? Y acá, la salida de la señal de control va a un controlador de flujo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El controlador de flujo, ¿qué es lo que hace?
lo que hace básicamente es regular la apertura o cierre de la válvula para determinar el flujo que va acá. Y este le va diciendo, tengo que tener tal flujo de salida, tal flujo de entrada. ¿Ya? Entonces, perdón, tal flujo de salida. Entonces, le manda la señal de cuánto flujo necesita la salida y este regula la válvula para regular el flujo. En cierta forma, esto de acá es el controlador primario. Y este es el controlador secundario. ¿Ya? Secundario le puse, secundario. ¿Se entiende la idea, no es cierto? Entonces, de esta manera actúa el controlador en cascada. Ustedes, por ejemplo, ¿podrían hacer un control en cascada en la maqueta? Sí, porque tienen flujo y nivel. Siguiente pregunta. ¿Es necesario tener dos PLCs para hacer el control en cascada? No. No, porque dentro del mismo PLC ustedes colocan dos bloques PID y santo remedio. Miren qué maravilloso. ¿Ya? De hecho, en el ramo de PLC avanzado, ustedes van a ver control en cascada. Ahí van a ver cómo se sintoniza. ¿Ya? Generalmente, para trabajar con esta estrategia de control, se tiende a sintonizar el controlador secundario primero. ¿Ya? Una vez que ese tiene estabilidad, una vez que ese tiene una respuesta transitoria rápida y fiable y robusta, obviamente, se agrega el controlador primario. ¿Ya? Siempre se sintoniza el controlador secundario primero, es decir, este siempre se sintoniza primero. ¿Ya? Este va primero y este va segundo. ¿Es necesario que tenga solamente dos lazos anidados en un control en cascada? ¿Es necesario que tenga solamente dos lazos anidados en un control en cascada? Eso lo estoy preguntando. ¿Pueden ser más o no? Sí, puede ser más. Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, pongamos un caso, quiero controlar temperatura de un fluido? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo un control de temperatura, tengo un control de nivel para el fluido y todo eso tiene que ir a un par de válvulas, ¿no es cierto? Y ahí se aplica un control en cascada, que puede ser triple, etcétera. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a un pequeño ejemplo. Ya, ¿cómo harían ustedes la interpretación de esto? ¿Cuál es el lazo primario? ¿Cuál es la variable primaria? Ya, ojo, aquí hay dos lazos de control en cascada. Hay dos. Esa es la pista que les puedo dar. Ya. Partamos con este lazo de acá primero. Ya, miren. Lo que ocurre acá es lo siguiente. Aquí hay dos lazos de control en cascada, ¿no es cierto? Ya. Primer lazo de control, el que está acá. Nosotros estamos controlando la temperatura de este tanque, ¿no es cierto? Que obviamente esto genera vapor, va a un condensador, ¿no es cierto? Y va al acumulador que obviamente ya el agua destilada en cierta forma. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Miren. Tenemos un control de temperatura acá. Siempre fíjense que el set point no venga de otra parte. Si viene así solo, automáticamente sabemos que este es el controlador primario. ¿Se entiende la idea, cierto? Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este de acá es el controlador primario. Obviamente, esto va a un sensor de temperatura. ¿Ya? Algunos procesos no lo tienen porque hay algunos equipos de control que vienen con la termocupla directa. Ya viene la cajita con la termocupla directa. ¿Ya? Bien, entonces claro, aquí yo tengo obviamente el TC, ¿no es cierto? Que es mi controlador primario. ¿Y este qué está controlando? ¿O aquí le está mandando la señal de control secundaria al controlador de flujo, que es el que ingresa el flujo hacia el estanque? ¿Ya? ¿Se entiende la idea, cierto? Ya. Bien. ¿Dudas? ¿Consultas hasta acá? ¿No? Ya. Bien. Acá, ¿qué pasa? Aquí tenemos que controlar el nivel del acumulador. ¿Y cómo lo controlamos? Obviamente hay una bomba de vaciado, ¿no es cierto? Que va redirigiendo flujo hacia allá y hacia acá, ¿no es cierto? Entonces,
el nivel de flujo, que básicamente llega acá, está controlado directamente por esta válvula. Si esta válvula está cerrada, todo el reflujo se va hacia allá. Pero si no, se viene hacia acá como destilado. Muy bien, muy bien. Yo creo que hay gente que ya está en el año nuevo ya. Ya. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá se controla el nivel del acumulador a través del flujo de destilado que está saliendo. Técnicamente un control en cascada. De hecho, ustedes pueden venir y dibujar el lazo de control y efectivamente se van a encontrar con eso. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consulta hasta acá? Muy complicado el control en cascada, ¿no? Miren, básicamente el control en cascada, un controlador manda al otro. Así de simple. Un controlador manda al otro. Y obviamente estos controladores que van anidados van a distintas partes del proceso. Una más pequeña que otra, obviamente. ¿Ya? Bien. Entonces, este es un ejercicio que yo se los voy a dejar para que lo hagan en MATLAB. ¿Ya? Para que empiecen como a... No, el que está, creo que el que está en la guía. Creo que son los mismos, no sé si son los mismos. Ya lo voy a revisar. Ya, pero básicamente es un tanque de agitado permanente con un reactor. ¿Ya? Y básicamente esto es lo que tienen que hacer. ¿Ya? El jacket y el reactor. Ya que es un sistema, ya, lo voy a leer. Considero un sistema de tanque agitado permanente. Estos reactores trabajan en estado estacionario, es decir, que sus propiedades no varían en el tiempo. ¿Ya? Quiere decir que obviamente se puede comportar como un sistema lineal y lo puedo representar en el plano de la frecuencia compleja. Es decir, puedo aplicarle Laplace. ¿Ya? El modelo ideal supone que la reacción alcanza la máxima conversión en el instante en que la alimentación entra al tanque. ¿Ya? O sea, en cualquier punto de este equipo las concentraciones son iguales a la corriente salida. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación típica. ¿Ya? El balance integral de masa, el número de volúmenes en moles y todo el tema. ¿Ya? Cosas de química que probablemente ustedes van a ver en quinto semestre. ¿Ya? Ya. Donde FIO es el flujo molar de entrada. ¿Ya? Hay un flujo molar de entrada que entra por acá. FIO, ¿no es cierto? El FI es la razón del flujo molar de salida, ¿ya? Es decir, es lo que va acá, ¿ya? VI es el coeficiente de estequiotermia, ¿ya? Es un coeficiente que tiene que ver con la reacción química principalmente, ¿ya? La razón de reacción R es generalmente dependiente de la concentración del reactante y la razón constante K. Y lo que vamos a utilizar para controlar es esto, ¿ya? Esto está dado por dos cosas, por el jacket, ¿ya? Que es esto que está acá, ya el cooling jacket, y el agitador. Entonces, básicamente, este es el jacket, ¿ya? Que es un sistema de primer orden, ¿no es cierto? Esta es la función de transferencia del jacket, y esta es la función de transferencia del reactor, ¿ya? Lo que está acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre acá es que, claro, yo primero tengo que controlar la temperatura del jacket. Y una vez que la temperatura del jacket sea la adecuada, o mejor dicho, básicamente tengo que controlar la... no, es un tema aparte. Ya, me enredo un poquito ya. Tengo que controlar el jacket. Pero la temperatura del jacket tiene que estar controlada de acuerdo a lo que está haciendo o cómo está funcionando el reactor, ¿no es cierto? Porque obviamente la reacción química que se produce acá adentro está dada por la temperatura. Entonces, claro, si quiero más nivel de reacción, obviamente, quizás voy a requerir más temperatura, menos nivel de reacción, menos temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Utilizar el esquema que está acá, ¿ya? Tengo un PID esclavo y un PID maestro. Acá tengo el lazo, ¿este lazo cuál es? El lazo secundario. Entonces, yo vengo, tomo este lazo de control y es el que sintonizo primero. ¿Ya? Entonces acá coloco un bloque PID, ¿no es cierto? Le voy ajustando las ganancias, ¿no es cierto? Y después agrego el reactor a la salida de acá, porque obviamente el jacket va a controlar temperatura, ¿no es cierto? Esta temperatura va a ingresar al reactor. Y acá, obviamente, tengo un lazo primario, es decir, aquí tengo el lazo primario. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Obviamente, como trabajito en MATLAB, que se los voy a dejar como tarea, tienen que sintonizar el lazo secundario primero,
agregar el reactor, el PID maestro, y después sintonizar nuevamente. Y de esa manera se sintoniza la estrategia de control en cascada. Es así de simple. La idea es que ustedes lo hagan en MATLAB para que tengan una idea de cómo se hace. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas hasta acá? ¿Muy complicado? Ya. Bien. Entonces, tiene que realizar la sintonización de los controladores maestro y esclavo. Primero el esclavo y después el maestro. Recuerden eso. Si ustedes se ponen a sintonizar al maestro, se van a demorar 1 kilo, porque obviamente, si no existe una estabilidad acá, menos va a existir en el otro, ¿no es cierto? ¿Ya? Así que tengan ojo con eso. Lo más probable es que les sirva aplicar el criterio de Routh-Hurwitz y todo el tema, porque aquí les va a quedar, bueno, si le agregan un PID les va a quedar una planta de segundo orden con un 0, le agregan el reactor, les va a quedar una planta de cuarto orden, aplican Routh-Hurwitz, sacan el K y listo. Como usted quiera. ¿Qué es lo que yo quiero que prime acá? No utilice la trampa del IPI de autotuning. No utilice el autotuning, eso es trampa. Eso lo hacen los niños malos. La empresa... No, sin más para que ustedes entiendan la teoría. En la empresa, a usted le van a entregar un controlador que inclusive ya viene con los parámetros ajustados. Y la mayoría van a hacer controles on-off. Ahora, como usted es técnico de INACAP, ingeniero de INACAP, obviamente tiene que sabérselas todas. Sí, pues son de INACAP. Ya, control feed forward. Ya, ¿qué es lo que pasa? Los controladores con realimentación no tienen en cuenta lo que es la perturbación del proceso. Les pongo un ejemplo. Imagínense una planta de temperatura. ¿Ya? Nosotros, ya perfecto, podemos diseñar un controlador PID para la planta de temperatura, todo bonito. ¿Cuál es el tema? En ningún momento estamos considerando la temperatura ambiente. Dentro de los procesos existe algo que se llama variable de perturbación. Fíjense que acá, todo lo que está acá, en cierta forma, es como el lazo control. Imagínense que aquí nos dice feed forward. Entonces, ¿qué tendría acá? Referencia, controlador, envío para acá y tengo el proceso de la variable controlada. Y obviamente esto se retroalimentaría hacia acá. Y ahí tengo una especie de lazo control, súper vago. ¿Cuál es el problema? Yo no estoy considerando que en el proceso existe una perturbación. Llámese a esto. Por ejemplo, ruido que tenga la señal, condiciones iniciales, por ejemplo, empiezo a controlar nivel, por ejemplo, y no estoy considerando que el estanque ya tiene agua. Por ejemplo, un motor y no estoy considerando que quizá hay alguna otra pieza que le está haciendo un contratorque. ¿Ya? Hay muchos aspectos que hay que considerar. Entonces, claro, acá se utiliza la estrategia de control feed forward. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es mitigar las perturbaciones para evitar que el lazo de control tenga problemas. ¿Ya? Eso es lo que es el control feed forward. O sea, nosotros diseñamos el lazo de control y todo el tema, ¿ya? Diseñamos el lazo de control y todo el tema, pero aplicamos algo que se llama controlador feed forward, que es justamente lo que está acá. Y el controlador feed forward básicamente se encarga de trabajar con la denominada variable de... ¡Uy, qué ordinario! Ya. Ahí mejor. Con la variable perturbación. ¿Ya? Es decir, si en un horno yo quiero controlar temperatura, lo más sano es colocar un controlador feed forward para la temperatura ambiente. Imagínense un estanque con 2 entradas. Quiero controlar el nivel de 2 entradas. ¿Cuál es el problema? O sea, que tiene 2 entradas de flujo, pero voy a controlar con una. ¿El otro flujo qué sería? Una perturbación. Porque no está haciendo que el sistema opere con control en condiciones normales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Este método se hace una estimación del valor probable de la salida, ¿ya? Y se adelanta la acción de control. Es decir, básicamente yo obtengo la salida, adelanto mi acción de control y con eso mitigo la perturbación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, acá lo que ocurre es que nosotros tomamos acá, ya, fíjense que este es el lazo de control
abierto y aquí en un lazo de control cerrado. ¿Qué es lo que pasa? Miren, mediante algoritmos matemáticos descritos en la aplicación, se realiza el cálculo de la próxima salida probable de manera de minimizar las diferencias medidas. Es decir, yo tomo una diferencia entre lo que quiero y lo que tengo. ¿Ya? Básicamente eso es como un error, ¿no es cierto? Pero además de eso, nosotros sabemos que aquí existe una perturbación. Y esta perturbación se le suma a la salida. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Acá existe una perturbación no medida. ¿Qué es esta perturbación de acá? Entonces, ¿qué hago con la perturbación? Mido la perturbación, la mido y la resto a la señal de control. ¿Con qué fin? Obviamente con el fin de mitigar las posibles diferencias. O sea, si acá yo, por ejemplo, estoy haciendo un control de temperatura y, no sé, tengo la perturbación que son 25 grados Celsius de temperatura ambiente, acá esta perturbación yo vengo y la retroalimento, cosa de que el controlador para que no tenga incidencia sobre el control. ¿Se entiende bien, cierto? Básicamente lo que hace es mitigar las perturbaciones. Les pongo un ejemplo. Miren, acá nosotros tenemos un sistema de temperatura, ya con un sistema de condensado, ¿ya? Aquí obviamente está entrando un flujo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Está entrando un flujo desde acá. Y acá está el lazo de control, ¿no es cierto? Es decir, aquí tengo la válvula, tengo el controlador de temperatura y tengo el transmisor de temperatura. Perfecto, todo ok. ¿Cuál es el tema? Tengo un flujo adicional acá. ¿Sí o no? Ese flujo, ¿qué vendría a ser? Una perturbación al proceso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se mide ese flujo y se retroalimenta hacia la señal de control. ¿Se entiende la idea, no es cierto? Ese es el control feed forward. Técnicamente se adelanta al efecto que tiene la perturbación sobre el proceso. Entonces, básicamente, nosotros sabemos que aquí está la perturbación, ¿no es cierto? La perturbación pasa a través de el GP, que básicamente la dinámica que tiene para entrar la perturbación al proceso. Obviamente tenemos GDS, el RDS, que vendría a ser el controlador. Ya, imagínense que esto no está. Es un lazo de control común y corriente, ¿no es cierto? Tengo la planta, el controlador, el comparador, el set point, la variable de proceso. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay una entrada P ahí. Esa P es la perturbación, ¿no es cierto? Entonces, la perturbación tiene su propia dinámica de entrada al proceso. Muchas veces análoga a la planta, otras veces no. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Se genera un GF. Esto que está acá es el bloque de control feed forward. Entonces, esa perturbación pasa por el bloque de control feed forward y se retroalimenta hacia la señal de control. Sí, va hacia la planta, pero ojo, esto que está acá, que sale del controlador, es la señal de control. ¿Ya? Entonces, se va y se mezcla con la señal de control. De tal manera de que esa perturbación no se esté considerando dentro del control. ¿Se entiende la idea, cierto? Entonces se hace una retroalimentación a la salida del controlador y se hace la resta, ¿no? Claro, ahí se hace la resta. Claro. Entonces, claro, nosotros aquí podemos observar, según la transformada de Laplace, obviamente, en primera instancia que no se modifica la dinámica del lazo cerrado, ¿ya? Fíjense que acá está la dinámica del lazo cerrado, ¿no es cierto? GDS por RDS dividido en 1 más GDS RDS. Ya técnicamente la función de transferencia sin considerar esto. Más GDS por GFDS más GP dividido en, obviamente, la 1 más GDS RDS por PDS. Ya, fíjense que acá, con esto ingresa la perturbación al sistema. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar la forma de despejar el GFDS. El GP está dado por la dinámica del sistema. Pero tengo que calcular el GF, porque el GF es el controlador feed forward. ¿Ya? Aquí es donde se hace el feed forward. ¿Ya? ¿Cómo se calcula el feed forward? Es bastante sencillo. ¿Ya? El feed forward, si consideramos que esto es una suma y esto es una suma, ¿ya? El GF es igual a la dinámica, el lazo abierto, con la que entra la perturbación a la variable de proceso,
dividido en la función de transferencia de la planta con el signo menos. Obviamente con todo este despeje que está acá, ¿no es cierto? La idea es minimizar el efecto de la perturbación, por tanto el GDF se calcula como menos GP dividido en GDS. Si usted tiene la dinámica con la que entra la perturbación al sistema y tiene la dinámica de la planta, puede determinar un controlador feed-forward. Porque el anterior mostró como una función de transferencia, pero no sé si esa es la función de transferencia de la planta, porque salía con GDS por RDS. RDS. Ya, esa es la función de transferencia del lazo cerrado. Sí, pero el lazo cerrado no era GDS partido en 1 más GDS por el sensor que sería HDS. Ya. ¿Existe un HDS acá? No. Ya, entonces HDS ¿qué valor toma? En 1. Ya. Fíjense que ya, este es el controlador, esta es la planta. La dinámica del lazo cerrado, cuando usted tiene dos bloques contiguos, se multiplican. Entonces queda RDS por GDS y aplico la retroalimentación. Entonces quedaría RDS por GDS dividido en 1 más. RDS también se puede multiplicar, ¿sabes qué es el controlador? Sí, es que lo que pasa es que está dentro del lazo. Está dentro del lazo. ¿Ya? Entonces, de esta manera se determina el controlador feed-forward. De esa manera. ¿Dudas? ¿Consultas hasta acá? ¿Algo más que acotar? Ejemplo. Fíjense que acá tenemos un sistema de control. Y aquí estoy mezclando las dos estrategias. Fíjense que era malo, que era malvado la persona que hizo esta PPT. Que no fui yo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que acá tengo el controlador primario, que es para presión, ¿no es cierto? Ya. Esto le llega en cascada desde un control de temperatura, ¿sí o no? Y además estoy aplicando un controlador feed-forward porque aquí existe un flujo de perturbación. Entonces, claro, acá lo que nosotros tenemos es presión, aquí tengo temperatura y aquí tengo flujo. Pero aquí estoy aplicando el controlador cascada y feed-forward. Entonces, básicamente, lo que estoy haciendo acá es como esto, miren. Me va a quedar un poquito ordinario, les pido disculpas desde ya. Ya, aquí tengo el controlador primario, lo vamos a llamar C1, ¿ya? Aquí, obviamente, tengo dos sumadores. Aquí tengo el controlador secundario, ¿no es cierto? Aquí tengo la planta secundaria. Aquí la planta primaria. Y aquí va la señal de, o sea, la variable de proceso. Obviamente, más o menos, esto se retroalimenta acá. Y además, estoy generando la perturbación, donde obviamente, acá yo tengo, bueno, olvidé sumarlo, lo voy a colocar acá. Aquí tengo la perturbación, ¿no es cierto? Que ingresa acá con su propia dinámica, que la vamos a llamar A. Y acá se retroalimenta la perturbación con el GF. Sé que me quedó súper ordinario y obviamente me falta la retroalimentación de acá y todo el tema, ¿ya? Pero algo así sería el lazo de control. Yo creo que ustedes lo pueden dibujar más bonito que yo. Lo he dicho en todos los videos. No estoy acostumbrado a ocupar esta cosa. Me estoy acostumbrando de a poco. ¿Ya? Entonces, de esa manera se hace el controlador feed-forward. Y fíjense que acá se están mezclando las dos estrategias de control. ¿Ya? Hay más estrategias de control. ¿Ya? Ustedes la pueden encontrar principalmente en el acedo. ¿Ya? En el acedo aparecen casi todas las estrategias de control modernas. ¿Ya? Otra estrategia es, por ejemplo, el controlador selectivo o controlador por rangos, que básicamente lo que hace es, si el error toma tal valor, se toma tal acción. Si el error toma tal valor, se toma tal acción. Algo así. Ya es técnicamente como rediseñar el controlador. ¿Ya? Está la estrategia de control speed range, entre otras. ¿Ya? Hay muchas. ¿Ya? Yo les sugiero investigar algunas, sobre todo a la gente que va a ingeniería, porque en simulación y control de procesos y en PLC avanzado las va a ocupar. ¿Ya? Entonces, con eso quedamos por hoy. Ya voy a finalizar la grabación del video. Miren, media horita. ¿Qué mejor? Ahí no funciona. Ahí está.